Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you under my skin. Muchísimas gracias por iniciar con nosotros este 2023 en su programa Estado de los Estados. Pues una de las preocupaciones que siguen vigentes de las deudas que tiene el gobierno federal, el gobierno estatal, los gobiernos municipales en todo el país es tanto la salud como la seguridad. Son dos temas que siguen siendo una gran herida para todo el pueblo mexicano. Así que ahora hemos decidido invitar a dos expertos en el tema. ¿Por qué les digo expertos? Ellos viven todo lo que sucede en el terreno de la inseguridad, se dan cuenta de los errores de los gobiernos, de los errores que comete la policía, de los errores del Ministerio Público, de la falta de honestidad en el Poder Judicial en general. Aquí en Quintana Roo tenemos, por fortuna, un interesado en el tema, interesado, experto y comprometido con él. Tiene mucho éxito con Código Rojo. Seguramente, si usted nos está viendo aquí en Quintana Roo, sabe de lo que le estoy hablando. César Guzmán, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos a quienes nos ven a través de el programa de nuestra amiga y compañera Lilia Arellano, y muchas gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ustedes por estar aquí. Y bueno, también tenemos el orgullo de uno de los mejores fotoperiodistas que tiene este país, Alfonso Cupul. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, gracias por la invitación y bueno, pues estamos aquí. ¿Cómo los recibió el año? Pues un poco tristes, pensativos, analíticos sobre el futuro y el saber o el querer saber qué nos depara, ¿no? En este 2023 que hemos estado viendo lo importante que es la seguridad, como dice, la salud, está un poco oscuro, incierto el panorama. Incierto, está turbia el agua, dijeran por Así ahí, ¿no? Es, incierto. Es incierto. Pese a los esfuerzos que han hecho las diversas autoridades por contener los hechos de violencia o los de alto impacto, bueno, pues se ha visto opacada, porque pues las zonas inseguras como la 251, 259, los nuevos fraccionamientos todavía carecen de seguridad. El tiempo de respuesta desde el reporte hasta cuando acuden. Yo me preguntaría, Alfonso, ¿es correcto decir los esfuerzos? ¿Realmente han hecho un esfuerzo? ¿Realmente lo hacen? Porque acabas de tocar un tema, los nuevos fraccionamientos, no solamente en Cancún, los de Playa, los de Tulum, Puerto Morelos, Tulum, la Riviera Maya, el propio Chetumal ha tenido fraccionamientos nuevos. Y bueno, cuando los estás construyendo, cuando estás autorizando, cuando todo, deberías prever qué va a pasar con la seguridad, los paraderos de autobuses, los paraderos para taxis, en donde se pueden ubicar sitios, el alumbrado, evitar las zonas oscuras, de alguna manera acercar lotes baldíos. ¿Cuál esfuerzo? ¿Realmente hay esfuerzo o hay una manera de estarle haciendo al cuento, cobrar tu nómina y dejar que las cosas pasen? Es muy prematuro decir el que estén haciendo algo, ¿no? Se ha visto el esfuerzo, se ha visto el trabajo, pero es muy mínimo, que todavía no alcanza ni el 50%. Todo depende siempre, por excusas, del gobierno federal. No hay recurso, no envía el recurso. O sea, todo es una bolita. Todo va para el Palacio Nacional. Todo es el Palacio Nacional, no ha dado para acá. Sin embargo, como dicen, no hay una estrategia de construcción porque desde
sexenios y trienios pasados se han venido arrastrando la falta de dedicación y de supervisión de constructoras que pueden hacer lo que quieran sin ninguna estrategia, como dice, de seguridad, de drenaje, de alumbrado, de todos los servicios que son muy básicos y que incluso es un parteaguas para que otras personas inciten a ciudadanos a las invasiones. Ese es otro tema, ¿verdad? Pero quisiera preguntarles, ¿cuántos cadáveres aporta Quintana Roo a todo el conteo nacional, ¿Cuántos cadáveres? Porque yo estatal, todos los días veo que encontraron un embolsado, que hay encontraron un decapitado, que mataron a uno, lo balearon en la región fulana, que mataron a otro en Tulum. Y me pregunto, pues, ¿con cuántos aportamos? ¿Con datos, 60 al mes? ¿Con 70? ¿Con cuántos? Más los datos, menos. La verdad sí hemos empezado con esos datos esta vez. Los datos que, pues bueno, he tenido yo la oportunidad de ir, ahora sí que agarrando mi pizarrón uno, así, como en las cárceles, ¿no? Que marcan 5 palitos y una rayita, ¿no? No, 4 palitos y una rayita, ándale, así 4, son 5. Así son 5, ¿no? Cerramos con 827. Más los que no nos enteramos, y a nivel estatal fueron más de 3,000 muertos que tuvo el estado de Quintana Roo. ¿En cuánto tiempo? En un año, en un trienio. ¿Sí? ¿Trienio? No, sexenio. En un sexenio. ¿En el de Carlos Joaquín? En el de Carlos Joaquín. Y obviamente pues se atraviesa también el inicio de la gobernadora Mara Lezama, pero fueron 2 meses. 2 meses en los que, 2 o 3 meses en los que ella toma posesión y pues bueno, disminuyó un poco la violencia, pero intentaron tratar de ocultar algunos homicidios que a final de cuentas salían a la luz. Entonces eso siguió sumando la larga lista de los ejecutados. A este mes o a estos días de enero llevamos 5 ejecuciones. 5 ejecuciones que, pues bueno, afortunadamente en algunos hay detenidos, pero dices, todavía les falta. Y todavía salen, que es lo más complicado. Tal vez así fue el ejemplo de la patrulla baleada, donde hubo operativo en 2 supermanzanas, movilización policíaca por todos lados. Y pues resulta que al otro día las autoridades pues prácticamente los consignan por faltas administrativas. Cuando hay una fotografía que circuló en redes sociales del vehículo junto a la patrulla, y bueno, pues obviamente pues algo se desarrolló en esa persecución. Y tal es el ejemplo de que aún la percepción de la ciudadanía no tiene la confianza todavía con la policía. No hay la confianza. De hecho, hay más confianza con las redes sociales para realizar la denuncia. Aquí está César que me desmienta. Es más fácil que llegue una denuncia ciudadana a las cuentas de las diversas páginas que a la misma secretaría, porque les hacen una serie de preguntas que en ese momento es muy complejo de contestar por el nerviosismo que se vive en esos momentos. Y actualmente la policía con todo lo que haga, a veces ha hecho espectáculos de conciertos para llevar la paz a las zonas complicadas, pero de verdad, pues no sirven de nada. No ha funcionado. No, y en cuanto a las redes, por ejemplo, recuerdo que habían cometido una injusticia terrible con una persona a la que estaban acusando de haber cometido un crimen, y empezaste a hacer todo ese reportaje en el que se demostró que la persona que estaban culpando estaba en otro lado y había testigos y, en fin, seguimos sin tener un grupo de investigadores, ¿verdad? No sí lo hay. Sí los hay, pero desafortunadamente el recurso que va destinado a la fiscalía
Siempre llega raspado. Siempre, sí, siempre llega raspado. Porque yo escucho que siguen pidiendo para que si quiere que siga la investigación, deme para la gasolina. Es que de verdad ha sido impresionante porque ha habido algunas veces usted puede pero ¿por qué les digo que no hay investigadores? Hay un grupo que ve en particular, por ejemplo, violaciones. Sí. Hay un grupo que ve robo a casas habitación. Sí. Hay un grupo, o sea, hay grupos especializados. Hay grupos especializados por unidades. Todos están saturados. Y todos están saturados por falta de elementos, por falta de recurso. No hay vehículos. Hace unos meses, el año pasado, como por noviembre, entregaron 10 vehículos. No es suficiente. La fiscalía necesita... ¿Rentan? ¿Siguen rentando vehículos? No, ya están tengo entendido que son comprados. Eso sí, Dios. Son comprados. Pero lo que sí es cierto es que no hay recursos suficientes para la fiscalía, además de que la seguridad pública tiene casi el quíntuple de recursos para evitar esa saturación de expedientes que existen en la fiscalía. La policía no ha entendido que es una policía preventiva. La policía, más bien la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, todavía tiene o sigue haciendo el mismo trabajo que venía desempeñando Alberto Capella. Tienen la misma estrategia, tienen lo mismo, hacen lo mismo, interfieren en el trabajo de la Fiscalía con base a realizar trabajos de investigación que después, ¿cómo la Fiscalía va a poder poner a una persona acusada de homicidio cuando ya lo tuvieron desde hace 3 días en su base, como yo les llamo, en la base de la tortura, en base ILAT? ¿Cómo pueden, cómo ayudan a la Fiscalía en poner a disposición a una persona que agarraron 3 días antes y que empiezan a ir a los puntos así, y luego vienen y dicen a la Fiscalía, él es el responsable de tal homicidio? Ya pasaron 3 días. ¿Cómo va la Fiscalía a trabajar una investigación que ya está manoseada? Así es. Que incluso hasta han hecho que los partícipes o los actores materiales de las ejecuciones se vayan de Cancún, se vayan de Quintana Roo. Y entonces empiecen con el giro de colaboración, algunas situaciones, ¿no? El caso muy sonado de Fernanda Cayetano sucedió. ¿Qué pasó ahí? La policía, la falta de capacitación, la falta de entendimiento ante un señalamiento. Si te están señalando por algo, ven, te voy a poner a disposición, ¿no? Lo dejaron al señor, porque la niña se perdió 2 días antes y no lo podían porque no había flagrancia. Tenemos ahí en lo que conocemos como la glorieta del ceviche. Déjeme le explico rapidísimo. Esta glorieta se inauguró en la reunión Norte-Sur y antes era de metal. Le pusieron el Insectronic. La misma escultora se tuvo que cambiar porque se les oxidó, y entonces tiene caracol, y entonces es un ceviche. Es la glorieta, una de las glorietas más importantes de la ciudad de Cancún. Y sobre todo es un ícono para los habitantes de esta ciudad. La tenemos repleta de las pintas y de las fotos de todas estas muchachas desaparecidas, porque a los 3,000 cadáveres de los que hablabas hace un momento, yo no sé si ahí están contabilizados, los 3,000 homicidios, los cadáveres encontrados en las fosas. Sí, deben de estar contabilizados. Están contemplados dentro de esos 3,000, porque entonces sí se me hacen muy pocos. Los desaparecidos son los que no están y luego están las muchachas desaparecidas. Que también es que ahí hay un problema con los mecanismos, porque muchos de las familiares de desaparecidos se han quejado por eso, porque no saben qué avance han tenido a la hora de identificar, no saben si se realizan, todo es incierto para ellos, solamente le dicen luego lo vemos, y ahí los tienen. Por eso la ciudadanía pues se cansa
y piensa que la fiscalía de plano no sirve para nada, solamente están ahí de robasuelos. Sí, prácticamente. Y lejos de eso, digo, ¿qué es lo que también está fallando en una Secretaría de Seguridad Pública? ¿Qué está fallando también en una fiscalía? Es la falta de información, la falta de una comunicación social que en vez de guardar, ¿por qué no sacar? Hay personas que han sido detenidas por delitos de alto impacto, que han causado marchas, han causado muchas, o sea, un impacto nacional. Y la Fiscalía nada más lo da a conocer como un boletín X. Seguridad Pública ha tenido la fortuna de que en algunos de esos filtros de seguridad detiene a personas que están relacionadas o que participaron en un homicidio o que tienen órdenes de aprehensión y que son del crimen organizado. Lo mismo, guardan silencio. Y fíjate, para la gente... Está el caso de Tudor, por ejemplo, parecería que es el único, después de el del el libanés el de Lidia Cacho, anterior, Zúcar Curi. Después de Zúcar Curi, años de escándalo en torno a Zúcar. Después tenemos años de escándalo en contra de Tudor. Luego encontramos lo de Doña Leti. Al final de cuentas, ¿qué? Exacto. Atracaron todas las cajas de seguridad, despojaron a muchísima gente, hicieron lo que quisieron. Ella fue el pretexto. Ella fue el pretexto. Y después... De todo se genera de todo generan un pretexto para poder ver qué se pueden llevar. Y a ver, se anunció con bombo y platillo el C5. Yo no veo que sirva para nada. Y terminó estando endeudado. Sí. Y costó una fortuna. Más de 1,000 millones Ahora, de pesos. como habitante de esta ciudad, sale uno a determinadas horas, algunas horas porque tienes que ir a hacer las compras del súper, otras porque sales al cine, otras porque vas a la plaza, en fin. Yo no he visto una patrulla. No hay patrulla. Hace semanas que yo no veo una patrulla. Creo que antes de que tuviésemos que enclaustrarnos por la pandemia, Ajá. y que inclusive yo me pasé esa etapa en la capital del país, creo que vi un convoy de los de la Guardia Nacional que lo único que te da es terror, porque como van con las armas largas en la parte de atrás apuntando, ¿no? Y uno no está cierto de que les hayan dado la capacitación suficiente y necesaria para saber para dónde apuntan, pues te da terror. Sí, claro. Ya ahorita la ciudadanía le tiene más terror al policía, al elemento federal, que al propio malandro, ¿no? Que al propio sicario, ¿no? ¿Por qué? Porque ha quedado muy en claro que están más adiestrados ellos que la propia autoridad. Aquí yo he tenido la oportunidad de platicar con muchos elementos policíacos, sobre todo del índole municipal. Desde hace más de 5 años, me dicen, no los han llevado a tirar. No los han puesto en un campo de tiro. Tienen su campo de tiro ahí que acaba de arreglar que dejó Yarvide en la municipal, que lo está continuando Matei. Pero no es lo mismo tirar en un stand de tiro a que tú los lleves a un banco de arena y hagan operaciones, que hagan simulaciones, ¿sí? Entonces, hombre, que tengan un gimnasio. También tienen una cancha deportiva atrás, atrás de la secretaría tienen un campo de fútbol 7, tienen una cancha de básquet. Pero toda media. Pero no hay una disciplina para tal. Exacto. No hay una disciplina, o sea, no hay un orden. Pero ¿sabe qué también? En Cumbres, ¿se acuerdan que había un gimnasio muy grande? Ahí en la entrada de Cumbres, no recuerdo cómo se llama. Que empezó ves que cerró y realmente ha sido el gimnasio, el mejor gimnasio que ha tenido Cancún, ¿sí? Con la alberca,
las áreas de juego, tenis, de todo tenían. Pero un día entramos y había policías uniformados. Ahí, ¿no? Y al día siguiente entraban uniformados. Y entonces mejor te sales porque dices, a ver en qué momento vienen a acribillarlos aquí. Exacto. Y te va a tocar, como sucede en los restaurantes cuando entran uniformados. Exacto. Te espantas y te sales. Porque llegan los malandros y se los ejecutan y te llevan a ti al baile. Bueno, quebró el gimnasio después de estar llenísimo. Llenísimo, empezaron las extorsiones y fue más que nada eso, las extorsiones. Pero ¿cuántos negocios habrán cerrado por las extorsiones? Son muchos. Visibles en redes, lo que se manejó, claro, unos 15 y 6 establecimientos. ¿Cuántos cobraron vidas humanas? Bueno, pues esa ya es otra historia. Son cifras más. Y actualmente había muchos de los que se dedican a las redes sociales hacían promociones de los establecimientos en los comercios. Uh-huh. Ahora ya hacer una actividad de esa, pues es prácticamente es señalar, poner de falto yo para que te vayan a pedir el tradicional moche. Lamentablemente. Me estaban platicando que en Tulum ha disminuido la delincuencia, pero no por la policía, sino porque acordaron los restauranteros y los de los bares cerrar muchísimo más temprano, a las 11:30 de la noche. Dicen, bueno, pues sí dejamos de ganar, pero también nos estamos evitando esta mala imagen de las 2, 3 de la mañana. Exacto. Y de la prolongada venta de droga dentro de sus negocios, porque pues los obligan a que aquí nos vas a dejar vender, ¿no? Es que es peligroso. Tulum y Solidaridad son de verdad, sí. De verdad, si Cancún pensamos que todavía el sensor de delincuencia es alto, Playa del Carmen, pese a las detenciones que han hecho, porque muchas de las detenciones que han hecho, de hecho Seguridad Pública de Solidaridad es el que más detenciones ha hecho contra el narcomenudeo. Infinidad, todos los días. Pero ¿cuántos de esos proceden? La mayoría sale. La gran parte. Gran parte sale. Con todo el enojo de las autoridades de allá. A mí me llamó la atención que había nombrado a un personaje para ser el director del sistema de seguridad, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y resulta que se fue y de inmediato pusieron al actual, que es un marino, y le fabricaron ahí un currículum. Y digo yo le fabricaron porque pues estuvo 3 años en Cancún y la delincuencia no disminuyó y no hizo absolutamente nada, y si hoy además sigue la escuela de Capella, pues ¿a dónde estamos entonces? Es lo que hemos peleado mucho, hemos tenido acercamiento con él, hay muy buena comunicación. Se le ha insistido, se le ha dicho, pero creo que ha adoptado esos términos. Si no hay denuncia, no me consta, ¿no? Y ahora delego, porque ya son por municipios. Exacto. Entonces, de hecho, ahorita hay un pleito, ¿ya? O sea, es un enfrentamiento, pues. Es un radiopasillo, ¿no? Es un chisme que saben muy pocos, que ahora ya se traen pleito los de allá con los de acá, ¿no? O sea, ¿cuáles son los de allá y cuáles son los de acá? El C5 o el estado con el municipio, ¿no? O sea, ya hay tiradas de piedra, o sea, aquí es claro. Ollarvide, cuando estuvo aquí, quiso entrar primero por la disciplina con los elementos. Lo empezó a lograr, pero llevaba un 80%. Uno que otro que era rebelde, pues pudrió las otras manzanas, pero ya había dejado un poco de disciplina. Se va al Estado, deja al que era subsecretario, a Juan Pablo Matei, y relaja a todos. Y vuelven otra vez. De hecho, se lleva a una escolta, que era un coordinador, se lo lleva, de apodo Chiquilín,
con clave Hades, no recuerdo ahorita su nombre, ahorita me debo de acordar, y se regresa. Entonces, han pasado por lo menos dos meses en los que he analizado el motivo por el cual, él dice que por problemas familiares, de índole familiar y personal, él regresa a ocupar un cargo de coordinador en la policía, ¿no? Pero después, analizando situaciones que han pasado, llego a la conclusión, y por comentarios y todo eso de lo que te cuentan los elementos, de que están hartos, que ya no quieren hacer nada, porque lo haces, malo, no lo haces, malo. Entonces, quisiera pensar que esta persona, por compromisos de estar involucrado en algún delito, se regresó. ¿Por qué? Porque hay puntos, hay lugares en los que no pueden ejercer los elementos lo que deberían de hacer. ¿Cuántas patrullas por sector? Son 5 sectores, ¿no? 5. Son 5 sectores. ¿Cuántas patrullas hay por cada sector? 5 patrullas. Una del supervisor, una del coordinador y 3 de operativo. Son las que usted ve. Imagínese Bueno, chutarse. son las que no vemos. Por eso. Exacto. Imagínese chutarse. La división es Cava Portillo. Si hay un reporte en la 107 y si la patrulla fue a atender en la 93 o 93 en el Parque de San Antonio, un reporte de robo con violencia y solamente esa unidad tenemos, se tiene que desplazar desde Cava Portillo hasta Bueno, la y 107. entonces el dineral y las patrullas que rentaron y que entregaron 120 patrullas y que ya se entregaron 80 y ahí están las fotos de supuestos vehículos. Claro. Y que el gran negocio que era mayoría la renta de las patrullas y luego ya no. Y te digo, la realidad es, motos ni pensarlo, esas no se ven jamás tampoco. Ahí lo dice, usted lo acaba de decir, están en fotos, pero el dinero en los bolsillos de Lucio, de Capella y de nuestro hermoso embajador en Canadá, y en algunos otros prestanombres que tienen en Bueno, las solidaridad. estatales y las municipales en los bolsillos de los alcaldes. Sí, pero hay que recordar que Alberto Capella y el gobernador pelearon para que sea un mando único y de ahí se colgaron para decir yo manejo los recursos. Sí, pero que aunque hubiesen pasado 6 años, César, había patrullas viejas, Sí, ¿verdad? Bueno, y las entonces, volvieron a activar ¿y dónde quedaron? cuidando Oxxos. ¿Eh? Sí. ¿Dónde quedaron? Oxxos, Ya lo- talleres, talleres. muchas chocadas. Ujú. Sí. Hay otras que sí, en su momento también Hemos Hoy Arvido visto rescató. semáforos tirados, inservibles durante meses. Sí. El que está frente al Poder Judicial, sobre la avenida Tulum, pues yo regresé en octubre del año, Pasado. del antepasado. Del antepasado. Y seguía abril y el semáforo seguía tirado. Y además con los conos estos que ponen para evitar que se te cayera encima, ¿no? Ujú. Y entonces uno hasta se pregunta también, ¿y la renta de los conos qué? Sí, de hecho, La renta de ese era un los- tema La en el renta que de los conos, sí. sí, porque lo rentan. Yo supe que hubo por ahí un altercado entre el otro municipio, el anterior, en el que El anterior a Mara Lezama. el anterior a Mara Lezama, en Remberto el que Estrada. Remberto, en el que hubo una obra del gobierno federal y que era que nadie podía tocar los mantenimientos ni esas obras porque los había hecho Fonatur con recurso federal y se echaban a perder los semáforos y pues la dirección de vialidad no podía tocar esos semáforos porque no era de su jurisdicción, pero los reportes a tránsito eran uno tras de otro. La ciudadanía se quejaba y le echaba la culpa a tránsito.
Bueno, me quieren decir, por ejemplo, ahora que vimos estas imágenes terribles de los turistas caminando con sus maletas, arrastrando sus maletas por las obras, que bueno que las están haciendo del reencarpetamiento de la Colosio, pero qué malo que fuera en una época de alto turismo. Pero, ¿qué no hay agentes de tránsito que hubiesen puesto para lograr una mayor movilidad, para mandar unos a la zona hotelera, inclusive, bueno, los que están hospedados en el área que es yendo de Cancún hacia el aeropuerto, pasando el centro de convenciones, pues que se fueran por el otro lado, o sea, alguien que guiara a todos los prestadores de transporte. Nada. No vemos ni la seguridad del vigilante, ni la seguridad del aeropuerto, ni tránsito, y esto es municipal y estatal. Y cuando se presentan los grandes escándalos, ahí vienen no sé cuántos federales. ¿Qué pasó con la ciudad aquella que se construyó para los militares? Se rotan. Todas esas casas. Ahí están, ocupadas. ¿Por Sí qué? están ocupadas, pero hay mucha restricción. Hemos tratado de como que picarle la costilla a un general, a alguien de ahí adentro, que nos diga cuáles son las restricciones. Pues te voy a decir que un par de señoras conocidas me llamaron porque sus hijos ingresaron ahí a la guardia y vinieron a dar a Cancún, a esos lugares, bueno, a dormir en el suelo, a comprar su comida, Sí. a una correcto. serie de situaciones vergonzosas porque no tienen nada. Sí. Y además recluidos ahí porque ni siquiera los sacan al patrullaje. Y por eso cuando salen a los reportes no conocen la ciudad, no conocen cómo llegar, ahí andan preguntando cuál es la dirección de tal cosa y pues por eso no llegan. Eso también obedece a una descoordinación interna de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, no, de la Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque son como los hijos apestados de las fuerzas federales. O sea, para ellos nada. Qué barbaridad. Para ustedes sí. Pero no se dan cuenta que esto dañan la imagen de ellos mismos, ¿no? Claro, porque están ya juntos. Nos vamos al corte Sí. y ahorita volvemos. Estado de los estados. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente.
Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Quequegui. Quintana Roo vive. Estado de los estados. Fíjense que sin duda que las autoridades en Quintana Roo tienen suerte. Hace mucho que no tenemos un motín en la cárcel. ¿Es correcto? Hace mucho tiempo que no hay un motín en la cárcel. Y que ojalá mi boca no sea desalación. Pero no sabemos, después de lo que ocurrió en Chihuahua, de la aprehensión de Ovidio, de todo lo que se habla en torno al nuevo control en las plazas en Quintana Roo, ¿en qué momento eso va a volver a estallar? No falta mucho. Eso sí hasta se lo firmo ante notario, no falta mucho. Tengo el pulso de la cárcel, tengo lo que sucede, tengo lo que hacen, tengo lo que prohíben cosas buenas, el bien para los internos, autorizan lo malo. Esto va a estallar si no le ponen atención. Y si no le dan la atención a lo que el que ya está harto de que lo molesten, el que ya está harto de dar, explote, porque es el 60%. Yo hace por lo menos 18 años que he escuchado que ya le solicitaron al gobierno federal la construcción de otro penal, que están en trámites, que ya les... Ahora, yo no sé esto que pueda enorgullecerles a los gobernadores. Los gobernadores no debieran abrir cárceles y cerrar hospitales, como lo hizo Carlos Joaquín. Cerró el Hospital General Cumate, ¿verdad? Sí. ¿No? Lo han dejado que se pudra. Lo abandonaron, ¿verdad? prácticamente. Abandonado. Y como tú dices, uno va y les dice muchas cosas porque tenemos el pulso de tantas vivencias y de lo que la misma gente nos denuncia. Le dije, si los chinos se tardaron una semana en abrir su hospital COVID, tú te puedes tardar 3 días. Por más que se hayan robado, eso, trabajándolo 24 horas, en 4 días lo tienes rehabilitado. Tienes quirófanos, tienes la luz, todas las instalaciones hidráulicas, todo el plomo de las paredes, tienes todo. Bueno, para convertirlo. Ya no creo que estén. Y el mobiliario que estaba ahí. Bueno, pero porque han pasado años. Exacto, no le dieron importancia. Prefirieron contratar una empresa
carpas. Las carpas No, y aparte las carpas, que eso fue negocio del venezolano. del venezolano. Pero prefirieron en el Hospital Viejo rentar una seguridad que no da sus recorridos nocturnos y que cualquier Sí, todo persona ahí lo que entraban era y cobre robaban. sé que se lo habían robado. Aluminio, todo, ventanas, aires todo, acondicionados. todo. Bueno, Eso, Con todo lo que me digas que se pudieran haber robado. Está la base. Toda la conexión, toda la estructura que ¿Sí? tiene ese edificio era perfectamente Exacto. Es que de hecho, Utilizable. Sí, utilizable. varias organizaciones habían hecho trámites para solicitarlo. De hecho, creo que también hay un proyecto para que esa área sea al final del día un centro de arte. Mira, Bien, ¿cómo pero vas a no hay espérame, nada. con paredes de plomo? Imagínate las instalaciones para que los quirófanos tengan agua, luz, oxígeno, conexiones eléctricas para todos los aparatos. No puedes hacer eso una oficina, no lo puedes hacer un centro de arte. Querían hacerlo oficina de Cofepris. Bueno, Pues, ¿cómo? podría ser. ¿Eh? En un pedacito sí. En un Pero- sí, a lo mejor. porque- Pero mira, porque tenemos realmente Sí lo había solicitado hospital también. oncológico. Se necesitaba ese sí. el del COVID. Se ha exigido que ya se necesita hospital un centro psiquiátrico. psiquiátrico. Podías haber hecho un área de urgencias. Lo podías haber hecho el hospital para maternidad, pues. Pero además el de urgencias, la gente para llegar al hospital general es lejísimo. Sí, Para es muchos, para lejísimo. muchos. duermen en la calle. Entonces, o sea, y lo cierran. Y ahí estaban peleando también, porque él 3, 4 veces habló de la necesidad de otra cárcel. Ujú. ¿Pero para qué? Pero era un interés. Si los operativos que han realizado en estas últimas semanas, Nunca encontraron nada. desmantelaron 3 módem adentro, teléfonos celulares. Digo, ya con 3 módem. ¿Cómo Ahora entraron? imagínense. Digo, no. Yo lo publiqué, ¿no? Isidro Santamaría, el líder del STM, construyó su propia celda con todas sus comodidades: internet, aire acondicionado, plasma de 65 pulgadas, su cama king size, visitas a diestra y siniestra, casi fuera de la población. Con todo y foto, ¿eh? O sea, no fue un chisme. O sea, el chisme me lo platicaron. Me lo pasaron. Y yo le dije, si no tengo foto, no hay nota. Tac, ahí está. Se publicó. ¿Qué fueron a hacer? Estaba en la administración de Carlos Joaquín y de Lucio Hernández. Sáquenme a Isidro y métanlo en cualquier celda ahí por unos días y porque vamos a ir a hacer un operativo, ¿no? Les publiqué un video donde una persona golpeaba para extorsionar a internos, a derechos humanos, se ofendió. Me hablaron derechos humanos para decirme que sí estaba bien, pero que no debía de haber publicado la agresión. El Porque malo eso- eras tú. Sí, porque daba una mala imagen a Cancún, al estado de Quintana Roo. Ese es el otro Sí. otro punto. Los inversionistas aquí de las distintas ramas turísticas señalaban permanentemente a los medios que se callaran, Exacto. porque estábamos generando una mala imagen y entonces eso alejaba al turismo y que finalmente todos vivíamos del turismo y que no sé qué, y entonces, porque los periódicos en esos momentos escurrían sangre, Ujú. decían. Bueno. ¿Y por qué todo ese reclamo no se lo dicen a la autoridad? ¿Por qué no van con el gobierno y le dicen, oiga, ¿qué está usted haciendo? Nos está perjudicando con su ineficiencia, con su incapacidad de regresar la seguridad. Con todo esto, son ellos, no De somos hecho, los periodistas. El interés, como comentábamos, de los centros penitenciarios y que la mala imagen y todo eso, me puse a checar, ¿no? De dónde viene, o sea, ¿por qué, como dijo al inicio, no? Un motín, dejó de haber motines. Sí, dejó de haber motines.
hay algo que llegó a ser únicamente bueno, Lucio, que fue uniformar a los internos y tenerlos dentro del huacal. Que si alguien levantaba la cabeza, ¡pah! ¡Ey! No te salgas del huacal. Eso sí, pero generaba un costo, una cuota. Te portas mal, me pagas 5,000 pesos. Te portas mal, o depende, o sea, había una tabla, ¿no? Depende cómo, qué era lo que hacías para que te castigaran, eran 35,000 pesos, la máxima. 35 40. Pero si tenías dinero, era otro tabulador. Entonces todo esto hizo que los internos se retrayeran y mejor todos calladitos, y empezó a poner negocios él adentro. O sea, todo eso, por eso no hay que motines, que riñas, como los había con anterioridad. ¿No? Porque todo eso lo convirtió en un negocio. La cárcel es un negocio. Sí, siempre lo ha sido. Sí, entonces... Dicen el hotel más caro del mundo. Sí, claro. O sea, entras y son 50,000 para que no te toquen y para que tengas una celda buena. Ahora, como dice él, en días recientes y salió una publicación donde señalaban una celda con armas, con esto y con esto y con esto. Y hasta yo, de verdad, me reí. Me reí y iba a hacer una transmisión, pero de verdad dije, creo que voy a llorar, ¿no? El boletín en una parte decía que la celda 38 estaba deshabitada. Ahí donde encontraron las armas. Sí, según donde estaban señalando que estaban las armas. La 37 y la 38. Entonces, cuando yo veo al secretario, le digo, secretario, discúlpame que le diga lo que le voy a decir, pero es una reverenda estupidez, mentira. Locura lo que su equipo de comunicación social dijo en un boletín. O no sé a quién se le haya ocurrido, pero ¿cómo vas a venir a decir esta información cuando tú tienes una sobrepoblación de internos? ¿No tienen ustedes la impresión de que ahora los funcionarios en general, no solamente los policíacos, en general, consideran que somos retrasados mentales? Que no tenemos memoria. Piensan que no la creemos. Ajá, piensan. Sí, porque cuando yo le dije, ¿cómo me vas a venir a decir que hay 2 celdas deshabitadas cuando tienes una sobrepoblación de internos? ¿Sí? Digo, partiendo de ahí. Exacto, ¿no? O sea, y te quedas pensando, y su respuesta fue, es que estaba en mantenimiento. Les dan mantenimiento a las celdas. ¿De cuándo acá? Sí, o sea, le dije, pues no, que no hay dinero. O sea, ellos piensan que nosotros, sí nos creemos, como la persecución donde hubo una patrulla baleada hace unos días. Ellos piensan que no hay armas. ¿Quién se la robó? O sea, el Estado le echa la culpa. Sí, claro, ¿por qué no se consigna? Ahora resulta que no era una Cherokee verde gris, que era una Cherokee blanca de modelo reciente. Bueno, hice 5 para que el mundo de cámaras pasó en un lugar céntrico con cámaras por donde se moviera. Pues desde que inventaron las cámaras también se inventaron las excusas. Y muchos Recuerden pretextos. ustedes desde cuándo, a la hora que se decía, pero es que ahí hay una cámara, sí, pero es que está apuntando para otro lado. Sí. Le voy a decir lo que me dijo, un policía. ¿Cómo es posible que a la hora de que un asesinato, un homicidio de alto impacto, algo, un robo, lo que tú quieras, C5 te mande una foto pixeleada que no se alcance a distinguir bien? Pero si capta a un elemento recibiendo una dádiva o un moche o una mordida, salen claritos los videos, hasta la denominación y el número de serie del billete que te dan. El claro ejemplo fue cuando ultimaron al policía en la puerta de un Oxxo. ¿Desde dónde estaba cámaras? Y sacó el rostro. Sí. Impecable. Claro. Y a los 10 minutos de la agresión, Capela ya lo tenía en sus redes sociales. Ya ha sido identificado y está siendo perseguido. O sea, dices, ¿cómo es posible que para unas cosas sí sirva y para otras no? ¿Sí? O sea, sumándole
Sumándole vivimos una tragedia. Sí, sumándole. ¿Verdad? Y mire, hay otra cosa que he también analizado en este cambio de administración, ¿no? Digo, no es hablar mal de compañeros ni nada, ¿no? Sino que desgraciadamente los policíacos somos mal vistos, pero lo que estas personas que cubren política es un grupo de periodistas que se hacen llamar los G8, que incluso hay uno que según es asesor de la señora gobernadora, y que dice que esos reporteros son amarillistas, esos los deberían de censurar o de ponerles un estate quieto, ¿sí? Pero lo que ellos no saben, que la policía acá va muy de la mano con la política. Y la con política, el espectáculo, ¿eh? Exacto. ¿Eh? Antes estaban muy divididos. Ahorita ya es lo mismo. Ya es lo así mismo. es. O sea, está entre el espectáculo, la política y la seguridad, ¿no? Entonces, no sé si le han vendido algún proyecto, le han vendido de que nosotros somos, que no nos crean, ¿no? Que de ahí el que somos mentirosos, el que no es cierto, no está pasando esto. Pero cuando tú sacas un video, una imagen, sus dichos de ellos se van para abajo, ¿no? Hay una cuestión que nos demuestra que por desgracia se siguen teniendo y se siguen contratando a quienes tienen la menor experiencia en cada uno de estos ramos. Quiero decirles que sin la sección policíaca, los periódicos nunca se hubiesen vendido, ¿eh? Exacto. Nunca. Es Nunca. correcto. Ninguno. Ni si hablamos de aquel Heraldo que era de sociales, todos tenían una sección policíaca, Exacto. con diferente forma de tratar el tema. Pero la revista de mayor éxito que ha tenido este país era policíaca. Las novelas semanales Sí. que publicaba Editorial Novaro, pues las más fuertes eran las policíacas. Sí. Bueno, eso es historia. Y tenían, bueno, el columnista más leído de este país, Matarilli, era de policía. Uh-huh. Entonces, pero además es algo que está, la policía, la seguridad, está presente, está pegada, es forma de vida de todos los ciudadanos, Exacto. de todos, en una, en otra o en otra proporción. Creo que el que se juega la vida de a de veras es el reportero de policía, porque pues los malandros son los malandros, pero no solamente son los malandros, son los funcionarios, Sí. porque el narcotraficante, yo digo, ahorita de qué te puede decir. Hay libros, todos los que quieras, donde se habla de nombres de socios, de políticos involucrados, de rutas que siguen, de la manera en la que trabajan. Es poco lo que se puede aportar, pero como siempre hay una colusión con la autoridad y el funcionario quiere seguir su trayectoria, te manda a matar. Sí, claro. Al narco ni le interesa tanto, Más bien les pegan cuando los traicionan, porque ¿qué es eso de que te estoy dando, estás mordiendo la mano que te da de comer? Exacto. ¿Verdad? Ahí sí eso ya no. Sí. Pero pues ese es otro cantar. Pero ¿quiénes son los dañados? Los funcionarios que están involucrados. Es correcto. Desgraciadamente. Y este grupo que tú dices que los ve mal, creo que son a los primeros que debieran mandar llamar si realmente les interesa asesorar a la gobernadora, ¿verdad?, para explicarle de la importancia y de la importancia de manejar la seguridad de este lugar sin tener esa manta encima tratando de ocultar toda la información. No se trata de eso. Se trata de que le exija a su gente que actúe. Sí, claro. De hecho, hay muchas inconformidades, no solamente por ahí, porque por ejemplo las notas que se dan aquí de primera mano
y muchos de los compañeros policíacos son los que van. Por lo regular, cuando la nota es muy fuerte y tuvo mucho impacto en lo local, la autoridad se da la vuelta y en vez de que proporcione la información correcta como lo debe de hacer, va, hace la declaración a un medio nacional y de ahí permea. Y pues obviamente eso se vuelve también un relajo porque... Bueno, aquí teníamos el de a peso, Ajá. no era completamente policíaco. Es, ¿no? Todavía. No, Ya ni es de peso, ya ni cuesta más. Se acabó como los peceros, Sí. los Sí. transportes que eran peceros. los peceros. Creo que hay cuentas pendientes y me parece que crear división entre los periodistas es además un esfuerzo inútil, Ujú. porque Exactamente. siempre hemos estado divididos. Sí, claro. ¿Eh? Si vas a la fuente política es lo mismo. En cualquiera. Como cada quien tiene sus propios Cada quien. intereses y cada quien sabe por dónde le entra migajón al bolillo, bueno, pues Así es, tienes todo el razón. mundo va a hablar mal de todo el mundo, pero lo que sí hay un denominador común, y ese es el que debiéramos proteger todos. Ese denominador común es el esfuerzo, es el trabajo diario, Exacto. es el enfrentar la nota, es el enfrentar al político, al mafioso. Ese es un denominador común que no tiene nada que ver con este sentimiento absurdo, ¿no? Exacto. De competencia. Ellos lo ven como que una frustración a la autoridad, un coraje, un resentimiento a las autoridades. No es ningún resentimiento, simplemente es Es lo hacerles que es. notar que están en un error, que su estrategia, platicaba yo con una persona que es elemento policíaco activo, que había presentado su proyecto con estrategias muy buenas y que tuve la oportunidad de leerlo y de verdad, o sea, está bien formada esa estrategia. La entrega y otro va y se pone el sombrero y lo vuelven subsecretario de Seguridad Pública. Pero además tampoco la puso en marcha porque no era suya. De otra manera ya lo hubiésemos visto, ¿no? Pero, o sea, yo digo, ¿qué pasados? Porque te piden una propuesta, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me piden una propuesta. Te hago mejor otra cosa. Sí. Y ya cuando estemos ya trabajando, y entonces te muestro lo verdadero. Cuando te tenga confianza. Sí, claro. Sí. Sí, o sea, hay muchas situaciones que lo que se veía en películas y en el norte ya pasa aquí. Como policías que son dados de baja y que se integran a las filas del crimen organizado. O sea, ya se ve. Y tú le preguntas al policía, ¿por qué te corrieron? Porque le caigo mal al secretario. O porque le caigo mal a uno de sus achichincles. O porque esto. Ahorita hay una confrontación entre este municipio que es el importante, es la joya de la corona. Ujú. Y si no atienden, o si no le jala las orejas la gobernadora al secretario estatal y al secretario municipal, esto Esto va a seguir de mal en peor. se va a volver una Ya, Acapulco. brevemente nos despedimos con alguna cuestión que quieras tratar, un punto o Pues yo una más que nada observación o una recomendación o... Yo le recomiendo al gobierno federal que si va a poner autoridades policíacas que conozcan Cancún, que conozcan el estado. Por otra parte, el tema de la salud, que ya se vea más vigilada, que ya haya más ambulancias en todo el estado, no solamente aquí en Cancún, en todo el estado, pero que tengan el equipo suficiente, tanto humano como el que necesita la ambulancia, muy bien ¿no? certificados y que ya no se dejen llevar por certificados piratas y que formalicen, ¿no? Todas esas las verdaderas necesidades que tienen los quintanarroenses, ¿no? Y que salgan a la calle a ver el pulso de lo que de verdad está sucediendo, para que después no digan, esos amarillistas tuvieron la culpa. Okay. Bien, pues yo invitaría más a la ciudadanía que la denuncia que lo hagan.
de verdad se promuevan ese tipo de actividad, pues obviamente pues eso ayuda mucho a la autoridad y sobre todo evita huecos para que los delincuentes logren salirse con la suya y todo vuelva a empezar. Además, pues otra más, bueno, pues que la gobernadora pues que tenga mejores acercamientos con sus asesores, porque no toda la población que ve en la mayoría de sus fotografías, en la que lo siguen en cada evento todos los días, son los que han querido tener comunicación con ella. También hay en las colonias donde de verdad se necesita ayuda y bueno, pues obviamente también están deseosos de que tengan justicia ahí. De tener seguridad. Seguridad. Y tenemos fraccionamientos que verdaderamente... Así, más que nada los nuevos fraccionamientos, que es donde se registra este alto índice de violencia. Muchísimas gracias por estar en este programa. Admiro muchísimo su trabajo. Gracias a usted por invitarnos y por confiar siempre en... Y me parece que es un buen pretexto, fíjate tú. ¿Cuántos no quisieran poder salirse de sus casas a las 2 de la mañana? No, ya no. ¿Qué dices que van a trabajar? Antes uno se escapaba para ir a la fiesta, ahora se escapa de la fiesta para irse a su casa. Bueno, muchísimas gracias. Al contrario, gracias por la invitación. Ustedes saben que estos micrófonos, estas visiones, esta imagen, es para lo que ustedes necesiten. Gracias. Muchísimas gracias a usted por el favor de su atención, de su preferencia. Y bueno, aquí seguiremos este 2023. Estado de los estados.